Capítulo 3. Cristo vencedor de Satanás. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Este es el primer sermón del Evangelio pronunciado sobre la faz de la tierra. Fue un discurso ciertamente memorable, en el que Jehová mismo es el predicador, y toda la raza humana y el príncipe de las tinieblas son la audiencia. Tiene que ser digno de nuestra mayor atención. No es notable que esta gran promesa evangélica fuera anunciada tan temprano, después de la transgresión. Todavía no se había dictado sentencia sobre ninguno de los dos transgresores humanos, pero la promesa fue hecha en forma de condena pronunciada sobre la serpiente. La mujer aún no había sido condenada a parto penoso, ni el hombre a trabajo fatigoso, ni siquiera la tierra a la maldición de producir espinos y abrojos. Antes que el Señor dijera, polvo eres, y al polvo volverás. Genesis 19. Le agradó declarar que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente. Regocijémonos, pues, de la pronta misericordia de Dios, porque en las primeras vigilias de la noche del pecado vino a nosotros con palabras consoladoras. Estas palabras fueron claramente dirigidas a la serpiente y pronunciadas como castigo por lo que había hecho. Fue un día de cruel victoria para él. Le anegó el gozo que su mente tenebrosa era capaz de albergar, porque gratificó su malicia y complació su rencor. Él había, en el peor sentido, destruido una parte de las obras de Dios, introducido el pecado en el nuevo mundo, estampado en la raza humana su propia imagen y adquirido nuevas fuerzas para fomentar su rebelión. Un adversario con un infierno dentro puede conocer y multiplicar su transgresión, y por tanto, sintió la clase de alegría que, pero Dios toma la iniciativa, asume personalmente la disputa y hace que el enemigo quede malparado en el mismo campo de batalla donde ha obtenido un éxito temporal. Anuncia al dragón que esta disputa no tendrá lugar entre la serpiente y el hombre, sino entre Dios y la serpiente. Dios declara solemnemente, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y promete que se levantará en la plenitud del tiempo un campeón que, aunque con sufrimiento, golpeará en una parte vital el poder del mal, hiriendo la cabeza de la serpiente. Esto fue un mensaje de misericordia para Adán y Eva, porque ellos sabían que el tentador sería castigado, y ese castigo implicaría bendición para ellos. La venganza debida a la serpiente era garantía de misericordia para ellos. No obstante, tal vez, al hacer esta promesa indirecta, el Señor quiso decir, no hago esto por amor a vosotros, hombre y mujer caídos, no por amor a vuestros descendientes, sino por amor a mi nombre y a mi honor, para que no sea profanado entre los espíritus caídos. Repararé el daño causado por el tentador para que mi nombre y mi gloria no sean menoscabados entre los espíritus inmortales que observan la escena. Todo esto sería muy humillante, pero consolador para nuestros padres si consideraban que la soberanía y la gloria divinas nos ofrecen mayor base de esperanza que de mérito humano, suponiendo que el mérito pueda existir. Debemos tener en cuenta que este primer sermón del Evangelio fue la esperanza más temprana y más básica del creyente. Esto es todo lo que recibió Adán por revelación y todo lo que recibió Abel. Esta estrella solitaria brilló en el cielo de Abel. Él la vio en lo alto y creyó. Por su luz puntualizó el sacrificio, por lo cual llevó las primicias de su rebaño y las extendió sobre el altar, probando en su propia persona que la simiente de la serpiente aborrecía a la simiente de la mujer, pues su hermano le asesinó por su testimonio. Aunque Enoc, séptimo desde Adán, profetizara acerca del segundo adviento, no parece haber declarado nada nuevo en relación con la primera venida, de modo que esta promesa siguió siendo la única esperanza del hombre. La antorcha que ardió dentro del Edén antes que se cerraran sus puertas y el hombre fuera expulsado, iluminó el mundo para todos los creyentes hasta que plugo al Señor dar más luz, renovando y aumentando la revelación de su pacto, cuando habló con su siervo Noé. Aquellos padres de la antigüedad que vivieron antes del diluvio se regocijaron en el lenguaje misterioso de nuestro texto y descansando en él, murieron confiados. En absoluto fue una revelación precaria, porque encierra un significado maravilloso. Contiene, como la encina a la bellota, la gran verdad que constituye el Evangelio de Cristo. Observe que en esto radica el gran misterio de la encarnación. Cristo es la simiente de la mujer de quien se habla, y se aportan indicios claros de cómo esa encarnación deberá llevarse a cabo. Jesús no nació de una manera común, como el resto de los hombres. María fue cubierta por la sombra del Espíritu Santo,
y el santo ser que nació de ella fue, en su humanidad, simiente de la mujer, como está escrito, «He aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel». Isaías 7:14. La promesa anuncia claramente que el libertador nacería de una mujer, y considerándolo atentamente, también prefigura el divino método de la concepción y el nacimiento del Redentor. También lo enseña llanamente la doctrina de las dos simientes. «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya». Evidentemente iba a haber en el mundo una simiente de la mujer, del lado de Dios contra la serpiente, y una semilla de la serpiente que estaría del lado del mal hasta el día de hoy. Existen al mismo tiempo la iglesia de Dios y la sinagoga de Satanás. Vemos a Abel y Caín, Isaac e Ismael, Jacob y Esaú. Los que son nacidos de la carne, por ser hijos de su padre el diablo, hacen las obras de Satanás, pero los renacidos, nacidos del Espíritu, Santo por el poder de la vida de Cristo, están en Cristo Jesús, la simiente de la mujer, y contienden encarnizadamente contra el dragón y su semilla. Aquí también, el gran hecho de los sufrimientos de Cristo es claramente anunciado. Tú le herirás en el calcañar. El alcance de estas palabras abarca la historia de las aflicciones de nuestro Señor, de Belén al Calvario. Te herirá en la cabeza. He ahí el quebranto del poder real satánico, la eliminación del pecado, la ascensión, la victoria de la verdad en el mundo mediante la venida del Espíritu, la gloria del último día en que Satanás será encadenado, y por fin, el lanzamiento del maligno y sus secuaces al lago de fuego. El conflicto y la victoria giran en el ámbito de estas pocas palabras fructíferas. Puede que no fueran plenamente comprendidas por aquellos que primeramente las oyeron, pero para nosotros están llenas de luz. El texto parece al principio como pedernal, duro y frío, pero de él brotan chispas en abundancia, ya que fuegos infinitos de amor y de gracia están en él escondidos. No sabemos lo que nuestros primeros padres entendieron, pero podemos estar seguros de que obtuvieron mucho consuelo en esas palabras. Debieron entender que no iban a ser destruidos allí, entonces, porque el Señor había hablado de una simiente. Razonarian que era necesario que Eva viviera para poder tener simiente. Entendieron también que, si la simiente vencía a la serpiente y le aplastaba la cabeza, ello debía ser bueno para ellos. No podían dejar de entrever que se les iba a conceder un gran beneficio, misterioso por la victoria, que su simiente obtendría sobre él, instigador de su ruina. Lo aceptaron por fe, fueron consolados de sus penas y aflicciones, y no dudo que Adán y Eva entraron en el descanso eterno con esta promesa. Trataré el texto de tres maneras. La primera, notaremos sus hechos. La segunda, consideraremos en el corazón de cada creyente la experiencia que se corresponde con tales hechos. Y la tercera, comentaremos el estímulo que el texto y su conexión como totalidad nos aporta. Los hechos. El primer hecho es que se prometió enemistad. El texto comienza: «Pondré enemistad entre ti y la mujer». La mujer y la serpiente habían sido muy amigas, conversado largamente. La mujer creyó entonces que la serpiente era su amiga, hasta el punto de hacer caso de su consejo a pesar del precepto divino, y estuvo dispuesta a creer malas cosas del gran Creador al aceptar las insinuaciones de la maligna, astuta serpiente. En el momento que Dios habló, la amistad entre la mujer y la serpiente en buena medida terminó, porque la mujer acusó a la serpiente ante Dios diciendo: «La serpiente me engañó, y comí». Hasta aquí, todo bien. La amistad de los pecadores no dura mucho. Los amigos empiezan a disputar, y el Señor se acerca gentilmente, aprovecha la oportunidad y declara: «Llevaré este desacuerdo mucho más allá. Pondré enemistad entre ustedes». Satanás contó con que los descendientes del hombre fueran sus cómplices, pero Dios rompería este pacto y levantaría una simiente que peleara contra el poder satánico. Así pues, ahí aparece la primera declaración. Él establecería un reino rival que se opusiera a la tiranía del pecado y de Satanás. Crearía en los corazones de la simiente escogida enemistad contra el mal, de suerte que ellos lucharan contra él, y con muchos problemas y dolores vencerían al príncipe de las tinieblas. El Espíritu Divino ha llevado a cabo abundantemente este plan y propósito del Señor, combatiendo al ángel caído por medio de un hombre glorioso, haciendo que el hombre sea enemigo y vencedor de Satanás. A partir de entonces, la mujer tenía que aborrecer al maligno. Tenía razones suficientes para hacerlo, y siempre que se acordaba de él lamentaba infinitamente haber prestado atención a sus palabras maliciosas y engañosas. La simiente de la mujer también está enemistada para siempre con el maligno.
No quiero decir la simiente carnal, ya que Pablo nos advierte, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Romanos 9:8 no es la simiente carnal del hombre y la mujer, sino la simiente espiritual, Cristo Jesús, y los que están en él. Donde quiera que se encuentren estos, aborrecen a la serpiente con un odio perfecto. Destruiríamos si pudiéramos de nuestra alma toda obra de Satanás, y arrancaríamos de este pobre y afligido mundo toda maldad que él ha plantado. Ya sabemos que la simiente de la mujer, uno glorioso, aborrece al diablo y sus planes. Hay enemistad entre Cristo y Satanás porque Cristo vino a destruir las obras del diablo y a librar a los que son sus esclavos. Con este propósito él nació, vivió, murió, subió a la gloria, y con este propósito volverá, otra vez para encontrarse con su adversario y destruirle completamente, tanto a él como a sus obras, en todo lugar entre los hijos de los hombres. Esta ubicación de la enemistad entre las dos simientes fue el principio del plan de misericordia, el primer acto del programa de gracia. A partir de entonces, se dijo de la simiente de la mujer: has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Salmos 45:7. Entonces llegó la segunda profecía, que también resultó ser un hecho, a saber, la venida del campeón. La simiente de la mujer según la promesa ha de defender la causa y oponerse al dragón. Esa simiente es el Señor Jesús. El profeta Miqueas dijo: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Mateo 5:2-3. A ningún otro más que al niño nacido en Belén de la bendita Virgen pueden referirse las palabras de la profecía. Y respecto a su Hijo cantamos: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6. En la noche memorable de Belén, cuando los ángeles cantaron en el cielo, apareció la simiente de la mujer, y tan pronto como vio la luz, la vieja serpiente, el diablo, entró en el corazón de Herodes, por si era posible matar al niño, pero el padre lo preservó. Tan pronto como se presentó públicamente en el escenario de acción, 30 años después, Satanás se encontró con él y le tentó en el desierto. Y allí la simiente de la mujer se opuso al que era mentiroso desde el principio. El diablo le asaltó 3 veces con profusa artillería de adulación, malicia, astucia y falsedad, pero el incomparable campeón permaneció ileso y expulsó a su enemigo del campo. Entonces nuestro Señor estableció su reino y trasladó la guerra al país del enemigo. Se dirigió al espíritu malvado e inmundo y le dijo: te ordeno salir fuera de él. Y el demonio fue expulsado. Legiones de demonios huyeron ante él. Intentaron ocultarse en los cerdos para escapar del terror de su presencia. ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Mateo 8:9. Clamaron cuando el Cristo hacedor de maravillas los desalojó de los cuerpos que atormentaban, y dio gran poder a sus discípulos contra el maligno, porque en su nombre expulsaban demonios. Hasta el punto en que Jesús dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Lucas 10:18. Después llegó un segundo conflicto personal, la angustia de Getsemaní, que estoy convencido alcanzó grado sumo causado por un ataque personal de Satanás, porque nuestro Maestro dijo: esta es vuestra hora, y la potestad de las tinieblas. Lucas 22:53. Dijo también: viene el príncipe de este mundo. Juan 14:30. ¡Qué combate tan feroz! Aunque Satanás no tenía nada en Cristo, no obstante, hizo todo lo posible por evitar que completara su gran sacrificio. Y allí el Maestro sudó grandes gotas de sangre en la agonía que le costó contender con el demonio. Y luego nuestro campeón entabló la última batalla en la cruz, y la ganó, aplastando la cabeza de la serpiente. No acabó hasta despojar a los principados y potestades, haciendo público espectáculo de ellos. El conflicto de nuestro glorioso Señor continúa en su simiente. Predicamos a Cristo crucificado, y cada sermón sacude las puertas del infierno. Llevamos pecadores a Jesús por el poder del Espíritu, y cada convertido es una piedra arrancada del muro del fuerte castillo satánico. Y llegará el día en que el maligno será vencido en todas partes y se cumplirán las palabras de Juan en el Apocalipsis: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás,
el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oyó una gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Apocalipsis 2, 9-10. El campeón ha venido, el hombre niño nació, y aunque el dragón se llenó de ira contra la mujer, y hace la guerra contra el remanente de su simiente, que retiene el testimonio de Jesucristo, la batalla es del Señor, y la victoria pertenece a aquel cuyo nombre es fiel y verdadero. El tercer hecho que aparece en el texto es que el calcañar de nuestro campeón resultará herido. Sabemos que tuvo que sufrir durante toda su vida. Cargó con nuestras enfermedades y sufrimientos. Pero los golpes llegaron principalmente cuando en cuerpo y mente su plena naturaleza humana tuvo que agonizar. Cuando su alma estuvo extraordinariamente triste hasta la muerte, y sus enemigos le perforaron las manos y los pies, y soportó la vergüenza y el dolor de una muerte por crucifixión. Mira a tu Maestro y Rey sobre la cruz, menospreciado, cubierto de polvo y de sangre. Allí fue golpeado cruelmente su calcañar. Cuando descienden el precioso cuerpo y lo envuelven en fino lino blanco y especias, y lo colocan en la tumba de José, lloran al mover el cuerpo en que ha habitado la deidad, porque en él Satanás ha herido su calcañar. No fue solo el que Dios le quebrantara. Jehová quiso quebrantarlo. Además, el diablo desató a Herodes, Pilato, Caifás, los judíos y los romanos, todos instrumentos suyos, sobre quien sabía que era el Cristo, de suerte que fue herido por la vieja serpiente. Sin embargo, Jesús fue todol, solo fue herido su calcañar, no su cabeza, porque he aquí que el campeón se levantó. La herida no fue ni mortal ni continua, aunque expiró, con todo, tan breve fue el intervalo que dormitó. En la tumba que su cuerpo santo no vio corrupción y salió perfecta, maravillosamente, en su humildad, levantándose de su tumba como de un sueño reparador después de un largo día de dolor y sufrimiento. Jesús solo conserva una cicatriz en su calcañar, y la eleva a los cielos como gloria y belleza suyas. Delante del trono él se asemeja a un cordero inmolado, pero, en el poder de una vida sempiterna, vive para Dios. Después llega el cuarto hecho, a saber, que mientras su calcañar es herido, él hiere la cabeza de la serpiente. Por su sufrimiento Cristo ha derrotado a Satanás. Por el calcañar que fue herido, él pisoteó la cabeza que concibió la herida. Aunque Satanás no está muerto, no obstante, Cristo ha quebrantado, hasta tal punto su cabeza que aquel ha errado el tiro completamente. Satanás intentó hacer cautiva de su poder a la raza humana, pero ésta ha sido redimida de su pesado yugo. Dios ha librado a muchos, y llegará el día en que limpie toda la tierra del rastro, pringoso de la serpiente, para que el mundo entero sea lleno de las alabanzas de Dios. Satanás pensó que este mundo sería escenario de su victoria sobre Dios y el bien, pero en vez de ello es el mayor teatro de sabiduría, amor, gracia y poder divinos. Aún en el mismo cielo no resplandece la misericordia como en la tierra, porque es aquí donde el Salvador derramó su sangre. Además, sin duda, Satanás pensó que al engañar a nuestra raza y acarrear la muerte, sobre ella habría estropeado efectivamente la obra del Señor. Se regocijó, por cuanto estaría sometida al frío, sello de la muerte, y todos los cuerpos terrestres se pudrirían en la tumba. ¿No ha estropeado la obra de su gran Señor? Dios creó en el hombre una criatura maravillosa, e insufló en su nariz aliento de vida. Pero Satanás replica: yo he infundido un veneno en él que le hará volver al polvo. Pero he aquí que nuestro campeón ha resucitado de los muertos y prometido que todos sus seguidores también resucitarán de la muerte. Así fue Satanás frustrado, ya que la muerte no retendrá un hueso, ni un pedazo de hueso, de los que pertenecen a la simiente de la mujer. Al sonar la trompeta del arcángel se levantarán de la tierra y del mar, y este será su grito de júbilo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Primera de Corintios 15:55. Satanás lo sea el Cristo de Dios por esto. Ave, ya siente que por la resurrección su cabeza es aplastada. Gloria en multitud de formas, el diablo ha sido vencido por nuestro Señor Jesús, y siempre lo será hasta que sea arrojado al lago de fuego. ¿Qué relación tiene esto con nuestra experiencia? La primera cosa que hace Cristo es acercarse en su misericordia y poner enemistad entre nosotros y la serpiente. Esta es la primera obra de la gracia. Una vez hubo paz entre nosotros y Satanás. Cuando Satanás nos tentó, nos rendimos.
Creímos todo lo que nos enseñó. Fuimos sus esclavos voluntarios. Pero quizás usted recordará cuando empezó a sentirse insatisfecho. Los placeres del mundo ya no le agradaban. Parecía que todo el zumo había sido extraído de la manzana, y no le quedaba nada sino la aspereza central. Entonces percibió repentinamente que estaba viviendo en pecado, y se sintió fatal. Y aunque no se pudiera deshacer del pecado, no obstante, lo odiaba y suspiraba y clamaba, y gemía por causa de él. En lo más profundo de su corazón ya no militaba en el bando del diablo, porque empezó a exclamar, «Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?» Romanos 7:24. El Señor en su infinita misericordia comenzó a derramar la vida divina en su alma. Usted no lo sabía, pero ahí estaba, una chispa de fuego celestial, la simiente viva e incorruptible que permanece para siempre. Cuanto menos soportaba el pecado, más aborrecía pensar en él. Eso pasó con usted. ¿Sigue siendo así? ¿Hay todavía enemistad entre usted y la serpiente? Ciertamente, es cada vez más enemigo jurado del mal y lo reconoce de buena gana. Entonces viene el campeón, es decir, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Colosenses 1:27. Oyó hablar de él y entendió su verdad. Le pareció maravilloso que él fuera su sustituto para cargar con su pecado y toda su maldición y su castigo, y le concediera su justicia, y se entregara a sí mismo, para que pudiera ser salvo. Vio cómo el pecado podía ser destronado, ¿no es Asef? Tan pronto como su corazón comprendió a Cristo, entendió que lo que la ley no podía hacer, por cuanto era débil en la carne, Cristo lo podía realizar, y que el poder del pecado y de Satanás bajo el cual usted había estado esclavizado, y que ahora aborrecía, podía y debía ser quebrantado y destruido por que Cristo había venido al mundo a vencerlo. Recuerda cómo fue guiado a ver la herida del calcañar de Cristo, a asombrarse y observar lo que la enemistad de la serpiente había forjado en él. ¿No comenzó a sentir usted el calcañar herido? ¿No le atormentaba el pecado? ¿No le molestaba el solo pensarlo? ¿No fue su propio corazón una plaga para usted? ¿No empezó Satanás a tentarle? ¿No inyectó él pensamientos blasfemos y le instó a tomar medidas desesperadas? ¿No cuestionó la misericordia de Dios y la posibilidad de su salvación, etcétera? Esto fue su picoteo en su calcañar. Él sigue empleando sus viejos trucos. Inquieta a los que no puede devorar con una alegría maliciosa. ¿No comenzaron sus amigos mundanos a molestarle? ¿No le dieron la espalda porque vieron en usted algo extraño, ajeno a sus gustos? ¿No tildaron ellos su conducta de fanatismo, orgullo, obstinación e intolerancia? Esta persecución empieza cuando la simiente de la serpiente descubre la simiente de la mujer y decide proseguir su vieja guerra. ¿Qué dice Pablo? Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Gálatas 4:29. La verdadera piedad es antinatural y cosa extraña para ellos, la enemistad del corazón humano contra Cristo, y su simiente es siempre la misma, y muy a menudo se manifiesta en pruebas de burlas crueles, las cuales, para los corazones sensibles, son muy difíciles de sobrellevar. Este es su calcañar herido en sintonía con la herida en el calcañar de la gloriosa simiente de la mujer. Pero ¿sabe usted algo del otro hecho, a saber que vencemos, porque la cabeza de la serpiente está quebrantada en nosotros? ¿No está roto el poder y el dominio del pecado en usted? ¿No siente que no puede pecar porque es nacido de Dios? Algunos pecados que se enseñoreaban de usted hace tiempo ya no le inquietan. La cura de la divina gracia es maravillosa y completa. Hemos conocido personas que fueron libradas de vidas impuras, que se volvieron de súbito castas y puras, porque Cristo asestó al viejo dragón golpes de tal calibre que éste no tenía poder sobre ellos a este respecto. La simiente escogida peca y lo lamenta, pero no es esclava del pecado. Su corazón no va en pos de él. Ellos, como Pablo, tienen que decir a veces, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Romanos 7:19. Pero se sienten miserables cuando esto sucede. Asienten en su corazón que la ley de Dios es buena. Suspiran y lloran suplicantes pidiendo ayuda para obedecerla, porque ya no están bajo la esclavitud del pecado. El poder y el dominio que la serpiente ejercía sobre ellos fueron quebrados. El poder satánico es, pues, quebrado de este modo, la culpabilidad por el pecado desaparece. El gran poder de la serpiente estriba en el pecado no perdonado. Satanás exclama, «Te he hecho culpable, te he llevado bajo maldición». No. Decimos nosotros, somos libres de la maldición y ahora somos benditos. Y porque está escrito, «Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada
y cubierto su pecado. Salmos 32:1. Ya no somos culpables, porque ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Cristo es el que justifica. ¿Quién los condenará? He aquí un fuerte golpe sobre la cabeza del viejo dragón, del que nunca se recuperará. El Señor también nos garantiza conocer qué es, vencer la tentación y quebrar así la cabeza del diablo. Satanás nos seduce con muchos señuelos. Ha estudiado bien nuestros puntos flacos, conoce las debilidades de la carne. Pero muchas veces, bendito sea Dios, hemos desbaratado sus planes para su eterna vergüenza. ¿Cómo se debió de sentir el diablo el día en que intentó derribar a Job? Cuando le arrastró al estercolero, le robó todo lo que tenía, le cubrió de úlceras y, pese a todo, no pudo conseguir que se rindiese. Job venció cuando exclamó: «Aunque él me matare, en él esperaré». Job 13:15. Un hombre débil venció a un diablo que podía desatar vientos y derribar casas, destruyendo a la familia que banqueteaba en ella. Aunque fuera diablo y príncipe coronado de la potestad del aire, no obstante, el pobre y afligido patriarca, sentado en el muladar cubierto de llagas, por ser simiente de la mujer, por medio de la fuerza de su vida interior, consiguió vencerle. Además, tenemos la esperanza definitiva de que la contaminación del pecado en nosotros será destruida. Llegará el día en que estemos, sin mancha ni arruga ni nada por el estilo, delante del trono de Dios, sin haber sufrido ninguna clase de perjuicio a consecuencia de la calda y de los planes satánicos, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Apocalipsis 14:5. ¿Qué victoria será esta? Y el Dios de paz dará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Romanos 16:20. Cuando Él le haya hecho perfecto, lo cual hará, usted habrá ciertamente herido la cabeza de la serpiente. También, en su resurrección, cuando Satanás le vea salir de la tumba como el que sale perfumado de un baño de especias. Cuando Él le vea levantarse a imagen de Cristo, con el mismo cuerpo que fue sembrado en corrupción y debilidad, resucitado en poder e incorrupción, entonces sentirá infinito disgusto y sabrá que su cabeza ha sido herida por la simiente de la mujer. Debería añadir que cada vez que somos útiles para salvar almas, repetimos el aplastamiento de la cabeza de la serpiente. Cuando usted se acerca, querida hermana, a los niños pobres y los recoge donde son presa de Satanás, y cuando por medio suyo, por la gracia de Dios, los pequeños errantes se convierten en hijos de Dios, entonces usted, en su medida, hiere la cabeza de la serpiente. Cuando predicando el Evangelio, rescatamos a los pecadores del error de su camino para que logren escapar del poder de las tinieblas, volvemos a herir la cabeza de la serpiente. Siempre que de alguna forma o manera usted es bendecido, ayudando a la causa de la verdad y la justicia en el mundo, usted también huella su cabeza. En todas las liberaciones y victorias, usted vence y demuestra que la promesa es verdadera. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Salmos 91:13-14. El estímulo. Quiero que ejerza fe en la promesa y se consuele. El texto estimuló mucho, evidentemente, a Adán. No creo que hayamos dado mucha importancia a la conducta de Adán después que el Señor le hablara. Note la demostración sencilla, pero concluyente, que dio de su fe. A veces un acto puede parecer pequeño y de escasa importancia. Sin embargo, puede expresar la condición total de la mente del hombre. Adán actuó creyendo lo que Dios le dijo, porque leemos, y llamó Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Génesis 3:20. Eva aún no era madre, pero como la vida iba a venir a través de ella, en virtud de la simiente prometida, Adán expresó su plena convicción de la verdad de la promesa. Aunque por aquel tiempo la mujer aún no había dado a luz hijos. Allí permaneció Adán, tembloroso, sobrecogido por la temible presencia de Dios. Se volvió hacia su compañera culpable, que también estaba temblando, y la llamó Eva, madre de la vida que había de venir. Fue grandiosamente declarado por el Padre, Adán. Si Adán se hubiera replegado en sí mismo, habría murmurado, o al menos desesperado. Pero no, su fe en la promesa le dio esperanza. Ni Adán ni Eva pronuncian una palabra de queja contra la condenación de Dios. Ambos aceptan la sentencia, bien merecida, con un silencio que denota la perfección de su resignación. Su única palabra está cargada de fe sencilla. No había hijo en quien poner sus esperanzas, ni nacería la verdadera simiente hasta mucho después. Con todo, Eva ha de ser la madre de todos los vivientes y Adán así lo declara. Siguiendo su ejemplo, ejerzamos la misma fe en la revelación más amplia que
Dios ha dado a fin de extraer siempre el máximo consuelo de ella. Insista cada vez que reciba una promesa de Dios para obtener todo lo que pueda de ella. Si observa esta norma, podrá obtener un consuelo maravilloso. Algunos se atienen al principio, de sacar lo menos posible de la palabra de Dios. Yo creo que esta es la manera adecuada de proceder con la palabra del hombre. Entiéndase siempre al mínimo, porque eso es lo que significa. Pero la palabra de Dios se ha de entender al máximo, porque Él hará mucho más abundantemente de lo que le pedimos o pensamos. Note como gesto de aliento adicional que podemos considerar la recepción de la justicia de Cristo como un plazo del derrocamiento final del diablo. Génesis 3:21 afirma que Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Acto de amor divino muy condescendiente, atento e instructivo. Dios oyó lo que Adán había dicho a su mujer y vio que era creyente, de modo que le concede el tipo de justicia perfecta que es porción del creyente. Le cubrió con vestiduras blancas, no más hojas de higuera, esto es, mero escarnio, sino una prenda a la medida procurada mediante la muerte de una víctima. El Señor se lo lleva y le viste, de suerte que Adán ya no puede decir que está desnudo. ¿Cómo podía decir tal cosa si el Señor le había vestido? Tomemos este elemento de la promesa que se nos ha dado concerniente a la victoria de nuestro Señor sobre el diablo y regocijémonos porque Cristo nos ha librado del poder de la serpiente, que nos abrió los ojos y nos aseguró que estábamos desnudos, cubriéndonos de los pies a la cabeza con una justicia que nos adorna y nos protege, de manera que nos sintamos cómodos de corazón, hermosos a los ojos de Dios y no más avergonzados. Como gesto de aliento en pos de la vida cristiana, yo diría que esperemos ser atacados. Si usted se ha metido en problemas por ser cristiano, cobre ánimo. No lo lamente ni tenga temor, sino regocíjese en ese día y salte de alegría, porque esta es la señal permanente del pacto. Si usted no experimenta ninguna enemistad, podría empezar a temer que está en el bando equivocado. Cuando se encuentre bajo la burla desdeñosa del sarcasmo y la opresión, regocíjese en su victoria, porque es partícipe de la herida en el calcañar de la semilla gloriosa de la mujer. Más estímulo aún produce esto. Sus sufrimientos como cristiano no vienen sobre usted por su propia causa. Es partícipe de la gran simiente de la mujer. Está confederado con Cristo. No debería pensar que usted le importa mucho al diablo. La batalla es contra Cristo en usted. Si no fuese de Cristo, el diablo no le molestaría. Cuando estaba sin Cristo en el mundo, podía pecar a su antojo, pero ahora la simiente de la serpiente aborrece a Cristo en usted. Esto exalta los sufrimientos de la persecución a una posición muy superior a la de las aflicciones comunes. Si Cristo está en usted, nada le consternará, ya que por la fe usted vencerá al mundo, a la carne y al diablo. Por último, resistamos al diablo sabiendo que tiene la cabeza quebrantada. Me inclino a pensar que la manera de reírse Martín Lutero del diablo era muy buena, porque el diablo es digno de vergüenza y desprecio sempiternos. Lutero arrojó en cierta ocasión un tintero a la cabeza de Satanás, cuando éste le tentaba muy seriamente, y aunque el hecho en sí mismo parezca bastante absurdo, no obstante, encarna toda una figura de lo que ese gran reformador fue durante toda su vida. Pues los libros que escribió fueron un lanzamiento del tintero a la cabeza del enemigo. Eso es lo que tenemos que hacer, resistirle por todos los medios. Hagámoslo valientemente y digámosle a la cara que no le tememos. Dígale que recuerde su cabeza aplastada, que intenta mortal que ha encajado. Su poder se ha disipado. Está peleando una cubrirse con una corona de orgullo. Le conocemos y vemos la herida batalla perdida. Está contendiendo contra la omnipotencia. Él se ha declarado contrario al juramento del Padre, contra la sangre del Hijo encarnado, contra el poder eterno y la divinidad del bendito Espíritu, los cuales están comprometidos en la defensa de la simiente de la mujer en el día de la batalla. Por tanto, resista firmemente al maligno, fortalezcase en la fe y dé gloria a Dios. Determinante en la caída del hombre, Satanás ha adquirido una experiencia muy vasta tras una larga oposición a la humanidad. Habiendo tentado al mayor y al menor, él conoce extremadamente bien los hilos de los actos humanos y cómo tocarlos. Él observa antes que nada nuestras debilidades peculiares. Nos mira de arriba a abajo y enseguida descubre nuestras faltas. Nuestras debilidades pueden ser el orgullo o la lascivia, la impaciencia o la pereza, pero podemos estar seguros que el ojo de la malicia está pronto para percibir y aprovecharse de la debilidad. Cuando el archiespía halla un punto débil en el muro de nuestro castillo, pone buen cuidado en lanzar sus golpes de ariete e iniciar su asedio. Usted podrá ocultar
incluso a su más querido amigo, su debilidad, pero no podrá ocultarla de su peor enemigo, que tiene ojos de lince y detecta en un instante la grieta vulnerable en su armadura.